Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien en sus casitas, cuidando de su salud, porque de esa forma cuidan la salud de su familia también, tomando en cuenta siempre las medidas de bioseguridad. Mi nombre es Idalia Arisbel Rivera, yo soy docente en el Instituto Triunfo de la Cruz del municipio de Tela, departamento de Atlántida. Y es un placer para mí poder compartir con ustedes estas sesiones de aprendizaje. Y el día de hoy vamos a trabajar el tema que corresponde a la clase de Física 2. Y este tema es energía elástica. Recuerden que esta clase corresponde al segundo semestre para las modalidades de bachillerato en ciencias y humanidades y bachillerato técnico profesional. Vamos a ir trabajando y conociendo un poco más en qué consiste esta temática que vamos a ver el día de hoy. Vamos a mencionar el objetivo que necesitamos alcanzar en esta nueva sesión de aprendizaje, y él es utilizar el concepto de energía potencial elástica en problemas que implican un cuerpo en movimiento unido a un resorte estirado o comprimido. Y podemos observar en esta imagen algo interesante. Vean, tenemos un resorte, en el extremo de este resorte pues tenemos un objeto que tiene una masa considerable. Y vemos que la flecha nos está indicando ahí algunas medidas específicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Vamos a ver qué sucede con esta energía potencial elástica, ¿verdad? Y vamos a trabajar algunos problemas que corresponden a este tipo de resortes. Vamos a mencionar y vamos a recordar un poco en qué consiste esto de la energía potencial, porque recuerden que en sesiones anteriores lo hemos trabajado y lo hemos explicado un poco, pero vamos a retomar esta información para que podamos aclarar algunas ideas. Vamos a decir que un objeto en movimiento tiene energía cinética. Es muy importante recordar en qué consiste la energía cinética, ¿verdad? Recordemos que es aquella energía en la que nosotros podemos observar un movimiento. Sin embargo, sea que un objeto esté o no en movimiento, podría tener otra forma de energía, que es la que nosotros llamamos energía potencial, ¿sí? Un objeto con energía potencial tiene el potencial para efectuar un trabajo. Estamos tomando en cuenta nuevamente aspectos considerables: energía potencial, energía cinética y trabajo. Recordemos que al realizar cada uno de estos en sus respectivos momentos, entonces nosotros vamos a observar que un objeto puede realizar trabajo, y lo hemos visto en algunos ejemplos y lo vamos a seguir viendo en esta oportunidad. Vamos a recordar cuáles eran esos tipos de energía potencial, ¿verdad?, que habíamos trabajado anteriormente, para que recordemos un poco en qué consistían estas. Hablamos de 4 tipos. Ya hablamos de energía potencial elástica. También mencionamos lo que es la energía potencial gravitacional, la energía potencial eléctrica y la energía potencial química. Eran 4 tipos de energía que nosotros estábamos considerando. En esta oportunidad pues solo vamos a hablar específicamente de una de ellas, que sería la energía potencial elástica, para que en otras sesiones se vayan trabajando un poquito más a profundidad los demás tipos de energía. Entonces hablemos qué pasa con este tipo de energía potencial elástica. Nos explica qué es una energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. Vean qué interesante, y tenemos resaltadas algunas palabras claves que necesitamos considerar. Energía potencial elástica es aquella energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico, ¿sí? Pero obviamente se deforma y luego vuelve a su estado original. La energía queda almacenada hasta que se quita la fuerza, y el objeto elástico regresa a su forma original, haciendo un trabajo en el proceso. Esta deformación puede implicar comprimir, estirar o retorcer el objeto, ¿sí? Tiene que ser un objeto elástico para que se pueda comprimir, para que lo podamos estirar, para que lo podamos deformar y que vuelva a su estado normal o el estado original que tenía antes. Esas son las características que va a poseer la energía potencial elástica. Vemos acá un ejemplo que también ya habíamos visto anteriormente sobre un hombre que está con arco y flecha, y vamos a observar que precisamente eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Está utilizando ese elástico o esa banda elástica que tiene el arco, y al realizar esa fuerza, ¿verdad?, entonces lo que hace es que forma unas curvaturas en el arco y el estiramiento del elástico, y con eso logra lanzar la flecha a una velocidad determinada. Vamos a seguir hablando un poco de algunas características que posee esta energía potencial elástica. Vamos a decir que muchos objetos están diseñados específicamente para almacenar energía potencial elástica, y acá tenemos algunos ejemplos. Acabamos de mencionar un arquero que estira su arco, un trampolín doblado justo antes de que el clavadista brinque, la liga de hule de una resortera,
una pelota de goma comprimida en el momento en el que choca contra una pared de ladrillos. Son algunos casos comunes que nosotros podemos ir encontrando en relación a la energía potencial elástica, y por acá vamos a observar algunas imágenes donde los podemos ya observar más detenidamente. Vamos a ver este trampolín que generalmente se utiliza para una diversión, y vamos a ver cómo ese material de hule que se usa para su objetivo en este caso, entonces almacena esa fuerza, y eso es lo que hace ese empuje característico. Vamos a ver también acá el resorte, donde ustedes van a ver que por medio de una pelota y la fuerza de la mano, ¿verdad?, se le aplica o se comprime y de esta forma logra lanzar la bola. También vamos a ver acá una historieta muy conocida, donde tenemos que por medio de una banda elástica, ¿verdad?, el coyote trata de siempre alcanzar al correcaminos, siempre falla en su objetivo, pero van a ver cómo se realiza, cómo vemos esta energía potencial elástica, muy mal direccionada, pero tiene su funcionamiento. Y también tenemos el de una clavadista en el trampolín, ¿verdad?, como la flexibilidad que realiza el trampolín hace que genere estos saltos artísticos. Vamos a hablar entonces lo que sería específicamente la energía potencial de un resorte. Entonces recordemos que un resorte de energía cuando nosotros lo encontramos de forma comprimida, ¿no? Un arco en una flecha está tensado, o una bola, porque se les ha levantado sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Es por ello que cuando nosotros caracterizamos a la energía potencial lo hacemos ya sea con la letra U mayúscula o con la E sub P, ¿verdad?, que son las letras que con las cuales representamos la energía potencial. Como energía de posición o una energía de configuración, que también lo hemos venido trabajando en las sesiones anteriores. Entonces de esa forma nosotros podemos decir que x sub 0 va a ser igual a 0, o sea, mi desplazamiento inicial, y mi energía potencial inicial va a ser igual a 0 también. Entonces, como suele tomarse por conveniencia, la energía potencial de un resorte nosotros la vamos a encontrar así. U, que sería la energía potencial, ¿verdad?, va a ser igual a K, que va a ser la constante del resorte, que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, multiplicado por el valor de x al cuadrado, que recuerden que sería ese desplazamiento, y dividido entre 2. Es importante recordar también que en el sistema internacional la unidad de energía cinética y potencial siempre va a seguir siendo considerado el joule. Hablemos de otro personaje sumamente importante para poder resolver este tipo de problemas, y vamos a mencionar que es la ley de Hooke, precisamente por un personaje muy conocido que nosotros ya hemos escuchado, Robert Hooke, ya que en el siglo XVII, al estudiar los resortes y la elasticidad, el físico Robert Hooke observó que para muchos materiales la curva de esfuerzo versus la deformación tiene una región lineal. Dentro de ciertos límites, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico como un resorte de metal es directamente proporcional a la extensión del resorte, y a esto es lo que nosotros vamos a reconocer como la ley de Hooke. Y aquí está Robert Hooke quien planteó esta ley, y la vamos a encontrar de la siguiente forma. F va a ser igual a la constante del resorte por el desplazamiento. Es una ecuación bastante sencilla de recordar porque en algún momento nos lo van a solicitar más adelante. ¿Qué pasa con esta ley de Hooke? Entonces vamos a encontrar que F va a ser la fuerza, X va a ser la longitud de la extensión o la compresión o el desplazamiento que habíamos mencionado, según sea el caso, y K es una constante de proporcionalidad conocida como la constante del resorte, que generalmente está en unidades de Newton sobre metro. Es importante mencionar que si en algún caso específico no nos proporcionen el valor de la constante de proporcionalidad, es decir, de K, entonces vamos a necesitar conocer la fuerza del resorte y la distancia que el resorte se estira o se comprime, y entonces posteriormente vamos a poder realizar el despeje de la ecuación y encontrar el valor de la constante. Vamos a resolver algunos problemas para ir entrando ya un poco utilizando las ecuaciones que acabamos de analizar, y vamos a resolver el primero, que nos dice Katniss Everdeen, ¿recuerdan? Este personaje famoso de algunas películas, tira de la cuerda de su arco 0.4 metros. Al ejercer una fuerza que aumenta uniformemente de 0 a 230 newton, entonces nos hacen la pregunta, ¿cuál será la constante del resorte equivalente de su arco? Entonces recordemos que debemos primero hacer el listado de los datos que nosotros tenemos en el problema.
y descubrimos que tenemos los siguientes datos. Primero tenemos el valor del desplazamiento de esa distancia, que serían 0.4 metros. La fuerza, que corresponde a 230 newtons, y simplemente nos pregunta cuál es la constante del resorte equivalente a su arco. Entonces vamos a colocar la ecuación que vamos a utilizar. Esta ecuación ya está despejada, que es la misma de la ley de Hooke, recuerden, y nos dice que K va a ser igual a F sobre el valor de X. Entonces vamos a reemplazar los datos. Recuerden que ya tenemos la fuerza, que serían 230 newton, y que va a ser dividida entre el valor de ese desplazamiento, que son 0.4 newton. Entonces se hace la división y obtenemos un valor de 575 newton sobre metro. Ese sería el valor de la constante del resorte en este caso correspondiente. Vamos a trabajar un segundo problema y nos dice que una fuerza de 540 newton estira cierto resorte a una distancia de 0.150 metros. ¿Qué energía potencial tiene el resorte cuando una masa de 60 kilogramos cuelga verticalmente de él? Y lo podemos observar en esta imagen que está por acá. Recuerden que lo primero que vamos a hacer es obtener los valores de los datos que nos está dando el problema. En este caso tenemos la fuerza, el desplazamiento y la masa, y nos está pidiendo qué es la energía o cuál es la energía potencial en este caso. Identificamos las ecuaciones que queremos trabajar, que sería la ecuación para la energía potencial, que es la constante por el desplazamiento al cuadrado dividido entre 2, y lo mismo la ley de Hooke, que nos va a servir para encontrar el valor de la constante, ya que no lo tenemos y lo vamos a necesitar en la primera fórmula. Despejamos la ley de Hooke para el valor de K, entonces nos quedaría de esta forma: fuerza dividido entre el desplazamiento. Reemplazamos los datos y descubrimos que la fuerza 540 newton entre el valor de desplazamiento 0.150 metros. Entonces hacemos la división y nos queda un valor de 3600 newton por metro. Recuerden que aquí no hay cancelación de unidades porque son las mismas, y las unidades para la constante del resorte deben estar en newton por metro, newton entre metro. Vamos a la segunda parte del problema. Recuerden, dentro de los datos ahora ya estamos incluyendo el valor de la constante, que fue el que encontramos anteriormente. Entonces tomamos nuevamente las ecuaciones que vamos a trabajar. Recordemos la ley de Hooke ya despejada para la incógnita X, ya que no la vamos a necesitar para poder reemplazarla dentro de la fórmula de energía potencial. Entonces despejamos para el valor de X. Ustedes van a ver que el valor de la fuerza yo lo he reemplazado por la masa multiplicada por la gravedad, recordando un poco el valor equivalente para la segunda ley de Newton. Entonces reemplazamos estos datos, que serían 60 kilogramos para la masa, 9.8 metros por segundo al cuadrado para la gravedad. Esto va a ser dividido entre 3600 newton por metro. Aquí vamos a observar algo que debemos tomar muy en cuenta, que son cómo van a funcionar las unidades. Si ustedes observan, cuando yo multipliqué estos dos valores, los 60 kilogramos por los 9.8 metros por segundo al cuadrado, recuerden que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado equivale a newton. Cuando yo hago esta multiplicación de 60 por 9.8, voy a obtener un valor de 588 newtons. ¿Ok? Ya una vez que yo tengo este valor, yo puedo dividirlo entre 3600 newton por metro. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a poder cancelar los newton que yo tengo en la parte superior con los newton que tengo en la parte inferior. Y al cancelarlos, recuerden que la unidad que nos va a quedar serían los metros. Entonces la respuesta nos quedaría 0.163 metros, porque recuerden que es desplazamiento lo que yo estoy encontrando en esta parte de la operación. Aún no hemos terminado porque nos falta la parte 3 siempre del problema número 2. En este caso ya incorporamos los nuevos datos, ¿verdad?, de los desplazamientos que encontré y de la constante que encontré, porque ahora ya me corresponde encontrar el valor de la energía potencial elástica del resorte en este momento. Entonces, ahora que ya tengo los datos, ya podemos reemplazar la fórmula. Recordemos el valor de la constante, que yo lo había encontrado en la primera parte, que son de 3600 newton sobre metro, va a ir multiplicado por el valor del desplazamiento, que es el que encontré en la parte 2 también del problema, que es 0.163 elevado al cuadrado, dividido entre 2. Es importante recordar que un joule va a ser igual a newton por metro, no lo olvidemos. Entonces, de esta forma yo voy a poder cancelar este metro con el metro que me va a quedar aquí cuadrado cuando yo eleve esto. Recuerden que puedo colocar la operación de una vez en la calculadora. Y la respuesta me va a quedar 47.83 joules, le corresponde la energía potencial de este resorte.
que aprendimos en esta nueva sesión. Entonces vamos a decir que la energía potencial elástica es aquí energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. No lo olvidemos, por eso se le llama energía potencial elástica. También vamos a recordar que en el sistema internacional la unidad de energía cinética y potencial es el joule, ¿verdad? Ya lo habíamos reconocido en algunas sesiones anteriores. También vamos a recordar que Robert Hooke observó que para muchos materiales la curva de esfuerzo versus la deformación tienen una región lineal. Dentro de ciertos límites, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico como un resorte de metal es directamente proporcional a la extensión del resorte, y a esto es lo que nosotros conocemos como la famosa ley de Hooke, que ya habíamos mencionado antes y que equivale a la fuerza, que va a ser igual a la constante del resorte multiplicado por el desplazamiento del mismo. Como ya pusimos mucha atención en toda esta sesión de aprendizaje y hemos aprendido algunos conceptos nuevos, si ustedes consideran que no captaron las ideas como debía ser, entonces pueden darle pausa al video, retroceder y verlo la cantidad de veces que ustedes consideren necesario. Les regalo este problema para que acepten este reto conmigo y que puedan resolverlo. El problema dice así: cuando un cuerpo de 4 kilogramos se cuelga verticalmente de cierto resorte ligero que obedece la ley de Hooke, el resorte se estira 2.5 centímetros. Si el cuerpo se retira, ¿cuánto se estira el resorte si de él se cuelga un bloque de 1.5 kilogramos? Y lo podemos observar más o menos el esquema aquí representado, donde podemos observar cómo funcionan estas fuerzas en este resorte con esa masa que cuelga. Entonces pueden darle pausa al video, ver las anotaciones que ustedes hicieron correspondientes al video y que intenten hacerlo. Háganlo ustedes solos, traten de poner todo su empeño en él, y para eso les voy a regalar las respuestas para que ustedes se sientan seguros de lo que han hecho. Vamos a encontrar esa medida del desplazamiento, del estiramiento del resorte, que sería 0.009 metros, que equivale lo mismo a 0.9 centímetros. Entonces, si ustedes encontraron la respuesta, les felicito porque lo hicieron muy bien. Muchas gracias por su atención.